Listra. Joyería Hermón presenta. En la tierra a veces las oraciones se sientan como susurros que se pierden. Como palabra que rebotan contra el techo. Como incienso que se disipa en el viento. Pero en el cielo. Esa misma oración tienen peso. Tienen forma. Y sobre todo, tienen aroma. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Apocalypse 5:8 nous leva al trono celestial, donde los ancianos se postran ante el cordero con arpa y copa de oro. Pero esa copa no están vacía, están llena de incienso. Y el texto no deja lugar a duda sobre que representa ese incienso. Son las oraciones de los santos. En otra palabra, cada vez que ora con fe, está perfumando el cielo. Tu palabra no se pierden. No se olvidan. Dios las recoge, las guarda, y las presenta como ofrenda delante del trono. En otra palabra, cada vez que ora con fe, está perfumando el cielo. Tu palabra no se pierden. No se olvidan. Dios las recoge, las guarda, y las presenta como ofrenda delante del trono. En la visión gloriosa de Apocalipsis, el apóstol Juan es testigo de una escena celestial impactante. Los 24 ancianos, rodeando el trono, se postran ante el cordero. Cada uno sostiene un arpa, y una copa. Pero no es cualquier copa. Es una copa de oro. Y dentro, no es vino, ni aceite, ni agua. L'eau que contienen es incienso. Y el texto aclara con fuerza, ese incienso son las oraciones de los santos. Detengámonos ahí. Dios no desecha ninguna oración que nace del corazón. Ningún suspiro, ningún ruego, ninguna lágrima elevada qu'on fait se pierre dans l'air. Cada oración verdadera es aroma. Y cada aroma, Dios lo recoge. Esto nos revela una dimensión espiritual de la intercesión que muchas veces olvidamos. Orar no es solo hablar. No es solo clamar. Orar es llenar una copa. Una copa que está en el cielo. Una copa que no se derrama sin propósito. Una copa que perfuma el ambiente donde habita el cordero. La intercesión es más que palabra. Es una acción sagrada que subdeste lo invisible hasta lo eterno. Cada vez que intercede, está creando incienso. Está preparando perfume. Está participando en el culto celestial. Tu oración forma parte de una liturgia que no se ve, pero que en el cielo es palpable. Tien forma. Tien peso. Tien fragancia. Y lo más asombroso, no ora solo. Cuando intercede, está uniéndote a un movimiento que recorre generación, que cruza nación, que trasciende el tiempo. Tu clamor se mezcla con las oraciones de otros santos. Se eleva junto con los gemidos de quien han doblado su rodilla en silencio. Una sinfonía de aroma. Una nube de incienso. La intercesión es un aspecto fundamental de la vida cristiana y representa el amado divino a cada creyente. En un mundo lleno de desafío, sufrimiento y desesperanza, la intercesión se convierte en un acto poderoso y transformador que no solo impacta a quien oramos, sino que también nos transforma a nosotros mismos. La Escritura nos invita a ser intercesores, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien constantemente intercede por nosotros ante el Padre. Este llamado a la intercesión es tanto un privilegio como una responsabilidad, y es esencial que entendamos su importancia y cómo podemos vivirlo en nuestra vida diaria. La intercesión comienza con una comprensión profunda de la necesidad de los demás. En primera carta a Timoteo 2:1, Pablo nos exhorta a hacer rogativa, oración, petición y acción de gracia por todos los hombres. Esta instrucción no se limita a aquellos que están cerca de nosotros o a quien conocemos personalmente. Se extiende a todo, incluido aquellos que pueden ser diferentes a nosotros o que viven en circunstancias muy distintas. La intercesión nos llama a abrir nuestro corazón y nuestra mente, a ser sensible a las necesidades de nuestro prójimo y a levar esa carga ante Dios. Al hacerlo, nos unimos a la obra de Dios en su vida, permitiéndole actuar y mover su mano en situaciones que parecen imposibles.
La oración nous conecta con el corazón de Dios. Cuando oramos por otro, comenzamos a ver el mundo a través de su perspectiva. Esta conexión nous leva a desarrollar una empatia genuina hacia los demás. Es lo que a su vez nous motiva a actuar en amor y compasión. La oración intercesora nos transforma, ya que nos ayuda a alejarnos de nuestro propio egoísmo y nos dirige hacia un enfoque más altruista. A medida que nos dedicamos a orar por otro, nuestra prioridad cambia y comenzamos a reflejar el amor de Cristo en nuestra acción. Es important recordar que la intercesión no se trata solo de presentar peticionant Dios, sino de entrar en una relación íntima con Él. A medida que dedicamos tiempo a la oración, comenzamos a escuchar su voz y a discernir su voluntad. La intercesión se convierte en un diálogo donde no solo hablamos, sino que también escuchamos. Esta comunicación bidireccional nos permite entender mejor las necesidades de los demás y cómo podemos ser parte de la solución. En este sentido, la intercesión se transforma en un viaje espiritual que nos acerca más a Dios y nos capacita para ser instrumentos de su paz y amor en el mundo. La intercesión también tiene el potencial de traer cambios significativos en el mundo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las oraciones han influido en eventos y circunstancias. Desde movimiento de avivamiento hasta la transformación de comunidad entera, la intercesión ha sido un motor de cambio. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a intervenir en situaciones difíciles y a traer su luz en medio de la oscuridad. Cada oración cuenta, y cada acto de intercesión tiene el poder de cambiar vida y destino. Al ser intercesor, nos convertimos en agentes de cambio, levando la esperanza de Cristo a aquello que más lo necesitan. La intercesión nos recuerda que no estamos solo en nuestra lucha. Al orar por otro, también encontramos apoyo y fortaleza en nuestra propia vida. La comunidad de creyentes es un lugar donde podemos compartir nuestra propia carga y ser sostenido por la oración de los demás. La intercesión se convierte en un círculo de gracia, donde cada uno de nosotros se apoya mutuamente en la búsqueda de Dios y en el enfrentamiento de las dificultades de la vida. Al ser parte de este proceso, experimentamos la fidelidad de Dios y su provisión en nuestra propia vida. En tiempo bíblico, el incienso se ofrecía 2 veces al día en el templo, al amanecer y al anochecer. Era una práctica constante. Delante del lugar santísimo, el humo subía como señal de que el pueblo estaba siendo recordado en Dios. Hoy, esa costumbre no se ha extinguido. Ha sido elevada. Porque ahora, según Apocalipsis, ese incienso no es físico, es espiritual. Ya no se quema con fuego eternal, se activa con fe. Ya no se ofrece en mano de un sacerdote humano, se entrega por medio del cordero. Cuando intercede por tu hijo, por tu iglesia, por tu nación, está llenando copa. Cuando clama por un enfermo, por el perdido, por tu familia, está soltando aroma. Cuando ora con sinceridad, aunque te sienta débil o sin palabra, el cielo no es humilde por elocuencia, sino por esencia. Y la esencia de la intercesión es perfume de sacrificio. En la escritura, Dios nos asegura que cuando nos acercamos a Él en oración, Él escucha y responde. Esta verdad no solo nos alienta a orar, sino que también fortalece nuestra relación con Él, ya que sabemos que nuestra petición no cae en oído sordo. La promesa de la respuesta divina nos invita a confiar en su fidelidad y en su poder para actuar en nuestra vida y en las vidas de aquello por quien oramos. Cuando consideramos la promesa de la respuesta, es importante recordar que Dios no siempre responde de la manera que esperamos. A menudo, nuestras oraciones son guiadas por nuestra propia perspectiva y deseo, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor para nosotros. En Isaías 55:8-9, se nos recuerda que mi pensamiento no son vuestro pensamiento, ni vuestro camino mi camino. Esta diferencia entre la perspectiva divina y la humana es fundamental para entender cómo Dios responde a nuestra oración. A veces, su respuesta puede ser un sí, otra vez un no, y en ocasión un espera. Cada respuesta es parte de su plan perfecto para nuestra vida. La promesa de la respuesta también se encuentra en la enseñanza de Jesús sobre la oración.
En Matteo 7-7-8, Eldais, Pédid, Iseus dara, Busca, Ialarei, Lamad, Iseus abrira. Porctodo el que pide, recib, iel que busca, ala, ial que la main, se le abrira. Esta palabra nous ofrecen una garantia de que Dios está dispuesto a responder a nuestra solicitud. La invitation à peut dire, buscar y amar implica una relación activa con Dios, donde somos llamados a participar en la comunicación con nuestro Creador. Esta promesa no solo se aplica a las grandes necesidades de la vida, sino también a los pequeños detalles cotidianos, recordándonos que cada aspecto de nuestra vida es importante para Dios. La respuesta a nuestras oraciones a menudo se manifiesta de manera inesperada. Dios puede responder a nuestra petición a través de circunstancias, personas o incluso en nuestro propio corazón. A veces, la respuesta puede ser una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite confiar en el incluso en medio de la incertidumbre. Otra veces, podemos ver cambio tangible en nuestra situación o en las vidas de otros como resultado de nuestra oración. Esta diversidad en la forma en que Dios responde nos enseña a estar atento y abierto a su obra en nuestra vida, reconociendo que su mano está en acción, incluso cuando nos elevemos de inmediato. La promesa de la respuesta también nos motiva a perseverar en la oración. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la vida persistente, quien, a pesar de los obstáculos, continuó pidiendo justicia al juez. Esta historia ilustra la importancia de la perseverancia en la oración y nos anima a no desmayar. A menudo, las respuestas de Dios requieren tiempo y paciencia, y es en ese proceso donde nuestra fe se fortalece. La perseverancia en la oración nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios, donde aprendemos a confiar en su tiempo y en su manera de actuar. La promesa de la respuesta también nos llama a orar con fe. En Santiago 1:5 y 6, se nos instruit que, al pedir sabiduría, debemos hacerlo con fe, sin dudar. La fe es un componente crucial en nuestra vida de oración. Cuando oramos con confianza en que Dios escuchará y respondrá, estamos alineando nuestro corazón con su voluntad. Esta confianza no es una garantía de que obtendremos exactamente lo que pedimos, sino que nos asegura que Dios está trabajando en nuestra vida de manera que a menudo no podemos comprender. Orar con fe significa confiar en su carácter y en su promesa de que siempre actuará en nuestro mejor interés. La promesa de la respuesta a nuestras oraciones también nos recuerda la importancia de la comunidad. En la primera carta de Juan 5:14 y 15, se nos asegura que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto implica que nuestra oración deben estar alineada con su propósito y su plan. En este sentido, la oración en comunidad se vuelve esencial, ya que juntos buscamos la voluntad de Dios y nos apoyamos mutuamente en nuestra petición. La intercesión colectiva fortalece nuestra fe y nos ayuda a discernir la dirección de Dios, mientras que también nos recuerda que no estamos solo en nuestra lucha y necesidad. La comunidad de creyentes actúa como un soporte, donde cada uno puede contribuir con su oración y su fe, creando un ambiente propicio para que Dios se mueva. La promesa de la respuesta a nuestra oración es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios. Nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nuestra petición son escuchadas y atendidas. Aunque la respuesta de Dios puede no siempre alinearse con nuestra expectativa, podemos estar seguros de que su amor y su sabiduría guían cada respuesta. Al orar con fe, perseverancia y en comunidad, experimentamos la realidad de su promesa y nos unimos a su obra en el mundo. Que esta promesa nos inspire a ser intercesores valientes, levando nuestra petición ante el trono de gracia y confiando en que Dios respondrá de acuerdo a su perfecta voluntad. A veces creemos que orar es una acción pequeña, algo que hacemos cuando no hay más remedio. Un murmullo al acostarnos, una súplica entre lágrimas, una frase al pasar. Pero Apocalipsis nos enseña algo glorioso. Cada oración es un incienso, y cada intercesión déjà aroma. Tu palabras, tu suspiro, tu clamor, nos desaparecen. Suben. Se recojan. Se colocan en copa de oro. Y no en cualquier lugar, sino en el lugar más santo que existe, delante del Cordero.
Pued imaginarlo? Tu oración estant allí, junto a las de generación que también clamaron, que también creeront. Y aun quand la tierra parece que nada sucede, en el cielo algo se está llenando. Y cuando esa copa se llena, algo se derrama. Por eso, no subestime tu intercesión. Ora aunque esté cansado. Ora aunque parezca que nadie escucha. Ora aunque no tenga palabra y solo salgan lágrima. Porque cada una de esa gota, cada aroma de fe, cuenta en la eternidad. Tal vez nunca veas todo lo que tu oración provocó. Pero cuando el incienso sube, el cielo se activa. Y Dios, que no es justo para olvidar ninguna fragancia ofrecida con amor. Responde en su tiempo, con poder y con misericordia. Hoy, vuelva a orar. Vuelva a perfumar. Y recuerda, el cielo huele a tu oración. Hoy hemos descubierto que la intercesión no es solo un acto, es un aroma. Que nuestras oraciones no se disuelven en el aire, sino que una copa de oro en el cielo. Que cada vez que oramos con fe, estamos ofreciendo incienso al Dios vivo. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita recordar que su oración vale más de lo que imagina. Te invitamos a suscribirte en tu plataforma favorita, activar la campanita si está en YouTube, y seguirnos en redes a través de Listra para no perderte los próximos episodios. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.